Vamos entonces a dar inicio a la clase. Vamos hoy a hablar en la asignatura de química de la temática de los gases. Es un tema bastante complejo, bastante amplio. Vamos hoy, por ahora, a empezar con una breve introducción acerca de la temática. Ya después en las otras clases estaremos profundizando, estaremos explicando un poco más a profundidad esta temática de los gases. Como les comento, por hoy va a ser simplemente una introducción. Primero quiero socializar con ustedes las temáticas del tercer periodo. En el tercer periodo, pues como les decía, iniciaremos con el tema, la temática de los gases, hablando de la teoría cinética de los gases. Después hablaremos de algunas variables que determinan el comportamiento de los gases, qué variables son las que determinan este comportamiento. También estaremos enunciando y describiendo las leyes de los gases, las diferentes leyes de gases que relacionan presión, volumen, temperatura, bueno, estas características de los gases. Hablaremos acerca de las aplicaciones de los gases en la industria, en la parte médica también y en otras aplicaciones que se les pueden dar en la vida cotidiana a la teoría y al conocimiento de los gases. Ya después iremos a explicar las propiedades generales de los gases, como ya para concluir, como para redondear toda la temática que se vio durante el periodo, y finalmente unos diagramas sobre los cambios de estado, donde se involucra temperatura, presión y otras características propias de las sustancias, en general de todas, tanto de los gases como de los sólidos y también de los líquidos. Estas, como ven ustedes aquí, son básicamente es la presentación de lo que vamos a ver durante este tercer periodo. Ya como les decía, pues vamos a entrar en temática. Lo primero que nos preguntamos es ¿qué es un gas? Si yo voy aquí, primero digámoslo así, lo buscamos en el diccionario, lo primero que me va a aparecer es que en la definición de internet como tal me dice que un gas es un fluido sin forma ni volumen propios, cuyas moléculas tienden a separarse unas de otras y presentar mayor movilidad que la de los líquidos. O sea, sus moléculas presentan una mayor movilidad que la de los líquidos, ya vamos a ver. En el 2 me dice que es un combustible en estado de gas, pues la verdad, pues ahí en el segundo no me dice mucho, la verdad. Vamos a ir con la primera definición, aunque esta la vamos a ampliar aquí. Dice que el gas es el estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Ellos como tal no tienen forma. ¿Qué forma van a tener? Pues la que tenga el recipiente que los contenga. ¿Qué volumen pueden tener? Pueden expandirse a tal punto que pueden ocupar unos volúmenes bastante grandes, dependiendo pues también de la cantidad de gas que tengamos y a qué temperatura lo tenemos. Todo eso va a hacer que el gas pueda expandirse para ocupar cierto volumen. Es decir, que bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, esta sustancia permanece en estado gaseoso. ¿Listo? Entonces recordemos primero que todo puede pasar de estado, pasar de estado sólido, líquido y un estado que es el estado gaseoso, ya cuando ha adquirido o cuando ha ganado una suficiente temperatura y ha ganado una suficiente energía cinética como para que sus moléculas se separen tanto y pase a estado gaseoso. Entonces, siempre recuerden que dos condiciones o características que siempre voy a tener en cuenta, temperatura y presión. Tener en cuenta esas dos. Cuando hablamos de una temperatura, una presión adecuadas, indicadas, ya podemos decir que la sustancia se encuentra en estado gaseoso. Si cambiamos la temperatura, si cambiamos la presión, puede que cambie de estado gaseoso, pase a estado líquido, incluso a estado sólido. Por eso les digo, hay que tener muy pendiente, muy claro la importancia de estas dos, la temperatura y de la presión. Vamos entonces a hablar de las características que tienen los gases. Entonces ahí son varias características de las que vamos a hablar a continuación. La primera es que principalmente los gases se componen por moléculas que no son atraídas unas por otras, o sea, están muy separadas, por lo que se mueven en el vacío, ¿cierto? Se mueven a una gran velocidad y muy separadas unas de otras. Entonces, cada vez esas moléculas en los gases se van separando más, ellas tienden a chocar y a separarse. Nada más que pues si yo tengo el gas contenido en algún recipiente, pues esto no va a ser así. Digamos como vemos aquí en esta imagen. Las moléculas están representando, esos punticos azules y rojos representan las moléculas. Y ahí vemos cómo ellas se van moviendo en el espacio, se van como separando
Digamos que ese sería el comportamiento de las moléculas de un gas. Nada más que esas moléculas están contenidas, ¿listo? Por eso rebotan y vuelven, ¿listo? Y chocan entre ellas. Nada más que si estuviera separado, si no estuviera contenido este gas en un recipiente, pues las moléculas se expandirían sin chocar y devolverse. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en claro esto, que las moléculas, los gases que apenas se componen principalmente por moléculas que no son atraídas entre ellas y se mueven a gran velocidad separándose. Tenemos otra característica, dice que sus moléculas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos. Acá volvemos nuevamente a la imagen para que tengamos claro ya cómo es esta característica también, que las moléculas se encuentran prácticamente libres, no se encuentran unidas unas con otras, cada una de estos puntos azules y rojos se encuentran separados, prácticamente libres, como dice ahí, y de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio, se van separando. Otra característica es que las fuerzas gravitatorias y de atracción entre las moléculas son despreciables, son muy bajas, tan pequeñas que son despreciables, en comparación con la velocidad a la cual se mueven. Entonces la fuerza de atracción, si existe, es muy baja. Y lo que sí tenemos en gran medida es una velocidad de movimiento. Como la velocidad es muy alta y la fuerza de atracción es muy baja, pues por eso se está dando esta característica de que es lo que vemos acá. Tenemos también que los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene. No tienen forma definida, sino adoptan la de los recipientes que las contienen. Y puede comprimirse fácilmente, debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas moléculas y otras. Entonces, acá es lo que nos está diciendo también es muy importante. Primero que un gas como tal no tiene una forma definida, sino la forma y el volumen lo va a dar el recipiente que lo contenga. ¿Listo? Y también nos está hablando que esos gases pueden comprimirse, ¿cierto? Tienen una facilidad para poderse comprimir. ¿Por qué? Porque es que los espacios que hay entre sus moléculas son muy grandes. Véanlo acá. Estos espacios son muy grandes y a medida que yo voy comprimiendo, voy disminuyendo los espacios. Entonces, como el espacio es grande, pues tiene una capacidad de comprensión bastante alta, comparada, digamos, con un sólido que no se puede comprimir tan fácilmente, o un líquido. Entonces, los gases sí tienen la particularidad de poderse comprimir con facilidad. Ahí vemos esos espacios que hay entre las moléculas, entre una molécula y otra, y esos espacios son los que van a permitir que el gas se comprime. Otra característica. Entonces, la actividad de estas características que se acabaron de explicar va a ser un mapa conceptual muy sencillo representando esas características. ¿Listo? El mapa conceptual también debe ir imágenes, apoyarse la imagen que está acá y también debe contener la definición que aparece al inicio del video. Esta definición. ¿Listo? La actividad muy sencilla, recuerden hacerla llegar al WhatsApp personal.